El día de hoy en su clase de introducción al diseño de algoritmos vamos a explorar los diferentes tipos de datos que existen en programación. Vamos a ver las clasificaciones y las características de cada uno de estos tipos de datos, porque en la siguiente clase ya vamos a comenzar viendo cómo se crean programas y cómo podemos crear nosotros nuestros propios programas. Los tipos de datos que vamos a estudiar en esta ocasión serían los tipos de datos numéricos, que abarcan los enteros y los reales, los decimales, los tipos de datos de texto, que tienen que ver con caracteres o cadenas, y los tipos de datos booleanos. Antes de comenzar tenemos que definir qué es un tipo de dato. Un tipo de dato, los tipos de datos son categorías que definen el tipo de información que puede ser almacenada y manipulada dentro de un programa de computadoras. ¿Qué tipos de datos existen o qué categorías podríamos formar? Bueno, básicamente estaríamos hablando de dos posibles categorías. Una tendría que ver con los tipos de datos primitivos, que abarcan números enteros, números decimales, caracteres, booleanos. Ahorita vamos a ver qué son y qué guardan estos. Y por otro lado tenemos los tipos de datos compuestos. Los tipos de datos compuestos abarcan los arreglos, las estructuras, las listas y los diccionarios. Son datos que a final de cuentas son colecciones o que incluyen a estos datos primitivos de por acá, o que incluso dentro pueden contener otros datos compuestos. Ahora, ¿dónde se utilizan estos datos o cuál es el uso que se le da a los tipos de datos? Pues bueno, a los tipos de datos numéricos que pueden ser enteros, estos números enteros representan valores que no tienen decimales. Nos sirven para representar edades, conteos, identificadores, por ejemplo, ID1, ID2, 3, 4, 5, 6. Números que no tienen decimales a final de cuentas. Pueden ver aquí que, por ejemplo, el peso de un objeto no podría ser representado en número entero porque perderíamos información. Para eso existen los números decimales. Estos números decimales representan valores con punto decimal. Sirven para almacenar y realizar cálculos financieros, almacenar coordenadas geográficas, promedios, pesos, distancias. Todo lo que es fraccionario se puede representar con este tipo de números. Por otro lado, los textos. Tenemos dos grandes categorías. Por un lado, los caracteres. Sirven para almacenar letras o símbolos, pero solamente uno. Por ejemplo, un carácter vendría siendo esta T. Solo eso. Eso es un carácter. O este uno de por acá, a pesar de ser un número, está representado aquí como carácter y también es válido. Por otro lado, las cadenas son un conjunto de caracteres. Estos pueden almacenar y manipular cualquier texto o conjunto de caracteres. Ojo aquí. Aquí estamos hablando que una cadena es un conjunto de caracteres. Si nosotros decíamos que esto, que esto es un carácter, esto es un carácter, esto es un carácter, esta T, esta O y esta S, todo eso es un carácter. Si nosotros tomamos un conjunto de estos caracteres, estamos hablando ya de una cadena. ¿Va? Entonces, después de eso nos pasamos a los números booleanos. Estos números booleanos solamente pueden almacenar un valor, que puede ser verdadero o falso, 1 o 0 en binario. Estos se utilizan para controlar el flujo de las decisiones dentro de un programa, o bien para activar o desactivar funciones o características dentro de un programa. Hablando de arreglos o colecciones, ya habíamos dicho hace un momento brevemente, almacenan una colección de datos del mismo tipo. Un arreglo puede contener diferentes números enteros aquí dentro, o caracteres,
o incluso hasta otros arreglos. De modo que es una colección de datos, lo importante es que aquí dentro todos son del mismo tipo. Si aquí tengo un entero, este debe ser un entero y este último debe ser también un entero. Son del mismo tipo. Si aquí se almacena un carácter, todos deben ser caracteres. Y aquí para convertir los números a caracteres, simplemente se les ponen comillas y ya estamos hablando de caracteres. Los caracteres y las cadenas en programación regularmente llevan comillas simples o dobles y con eso decimos que son caracteres. Si al 1 le pongo comillas, pasa a ser un carácter en lugar de un número. Ok. Existe otro tipo de dato que se llama estructura. Una estructura sirve para combinar datos de diferentes tipos en un solo objeto. De modo que puedo tener una estructura que se llama cliente, que dentro va a tener datos como nombre, dirección, teléfono, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puede tener muchos tipos de datos diferentes, incluso otras estructuras dentro, o incluso arreglos. ¿De qué sirve tener estos tipos de datos? Bueno, podemos destacar tres grandes beneficios. El primero de ellos sería la parte de la gestión de la información. Estos datos nos permiten almacenar y organizar la información de una manera eficiente. Por ejemplo, si vamos a almacenar edades, pues las vamos a almacenar en enteros. Si vamos a almacenar estaturas, las vamos a almacenar en decimales. Peso en decimal, cantidad de dinero en el banco en decimal, de modo que vamos a poder realizar operaciones, que es lo que viene más adelante, pero vamos a poder realizar operaciones del mismo tipo en datos o en tipos de datos iguales. Eso se refiere ya a lo que es la manipulación de datos. Estos datos o estos tipos de datos definen las operaciones que se pueden realizar sobre los datos. Es decir, si vamos a realizar sumas entre enteros, vamos a hacer sumas de enteros, pero no podemos hacer sumas entre un entero y un carácter, un entero y una colección, un entero y un flotante. Se necesitan algunas modificaciones para que esto sea posible. Por ejemplo, si queremos hacer una suma entre un entero y un número flotante, primero debemos convertir el entero a su valor flotante para que sean compatibles. Hay algunas operaciones con caracteres que solo se pueden realizar con caracteres, como es la concatenación, unir diferentes textos en uno solo. Y la más importante, desde mi punto de vista, tendría que ver con la optimización de memoria, ya que utilizar los datos correctos ayudan a reducir el consumo de memoria. Por ejemplo, si almacenamos la edad de una persona en un entero, en vez de hacerlo en un decimal, estamos ahorrando memoria. ¿Por qué? Porque los tipos de datos ocupan espacio en memoria. Estos datos que ven aquí son los datos disponibles en un lenguaje de programación que se llama Java. Se fijan, son muy similares a los que estábamos manejando y podemos ver que cada tipo de dato guarda un valor en bits. Volviendo al ejemplo, si yo almaceno un número entero como sería una edad, independientemente de cuál sea la edad, se le van a reservar 32 bits de memoria. Y si yo lo hiciera, almacenar esa edad en un doble, que vendría siendo ya sea un float o un doble, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, pero estos dos almacenan decimales, estaría utilizando o 32 bits o 64 bits de memoria para un valor que pues realmente no es adecuado. En todo caso, ya en un lenguaje de programación pudiera utilizar un tipo de dato como lo vendría siendo un byte, que almacena solamente 8 bits. Vamos a explicar la tabla.
El tipo de dato booleano representa un verdadero o un falso. Simplemente abarca un bit de memoria porque guarda un 1 o un 0 booleano. No tiene valor mínimo ni valor máximo y su valor por defecto en Java es falso. Ahora, un carácter guarda un carácter Unicode. Abarca 16 bits de memoria y puede ser desde el carácter Unicode 000 hasta el carácter Unicode con puras Fs. Por defecto tiene este valor. Tenemos en el caso de Java diferentes maneras de representar números enteros. Todos estos que ven aquí representan números enteros. De modo que yo pudiera utilizar un tipo de dato byte que es un entero con signo que va a abarcar 8 bits y puedo almacenar valores desde menos 128 hasta 128 positivo. Es el rango de valores que puedo almacenar. De modo que para almacenar una edad, este me parece adecuado, aunque no haya edades negativas, pero bueno, no voy a desperdiciar tanta memoria. El tipo de dato short es otro entero con signo, pero que abarca 16 bits. Puede almacenar valores desde 768 negativos hasta 32.767 positivos. De ahí pasamos al tipo de dato entero, que es un entero con signo, que tiene 32 bits o abarca 32 bits. Y aquí, ojo con el dato, podemos almacenar valores, lo voy a separar aquí, ahí está. Podemos almacenar desde este número, que vendría siendo 2.147.483.648 negativo, hasta el otro extremo, pero positivo. Si necesitamos almacenar valores que vayan a entrar en este rango, debería ser un int. Mientras, en Java tenemos otro tipo de dato que se llama long, y ahí cambia un poco la cosa porque abarca 64 bits de números enteros, que va desde este número, lo voy a ir separando en miles y millones, no voy a intentar leerlo porque es un número bastante grande, pero va desde aquí negativo hasta acá positivo. Y esto se complica un poco más cuando vemos que existe un tipo de dato float que almacena valores con coma flotante. Abarca 32 bits y su valor va desde 3.40 por 10 a la 38, lo que puede almacenar con decimales, hasta 1.408, bueno, todo esto, por 10 a la menos 45, o sea, puede almacenar decimales muy pequeños, pero hay un tipo de dato más preciso todavía, que es el que nos abarca 64 bits, va desde este número, esto es notación científica, este número por 10 a la más 308, ya sea positivo o negativo, y el valor máximo que puede almacenar es 4.94 por 10 a la 324, es decir, esto más 324 caracteres o números más hacia allá. Entonces son números muy grandes que nos permiten tener una gran precisión. Es importante tener en cuenta todo esto porque en los próximos temas pues vamos a comenzar a utilizar todos estos tipos de datos y tenemos que ver cuáles son los tipos de datos más adecuados para utilizar. Ya el siguiente tema presencial tendrá que ver con los lenguajes de programación, algoritmos, qué es un programa y qué etapas debemos seguir para crear un programa. Esto ya lo hicieron de tarea, de modo que lo revisamos en la siguiente clase.